Muy buenas noches, amigas y amigos. En historias, leyendas, tradiciones y anécdotas de la Ciudad de México, transmitiendo desde Linares número 74, el corazón de la colonia Roma Sur. Doy la más cordial de las bienvenidas a nuestros invitados de esta noche. Sergio Luis Aguayo, bienvenido Sergio, ¿cómo Diputado, estás? buenas noches. Qué Buenas gusto noches, Marco. saludarte. Y también saludo con afecto a Marco Antonio Maldonado, quien nos acompaña como invitado permanente. ¿Cómo estás? Diputado, muy buenas noches, Sergio. Buenas noches. Buenas noches. Pues el día de hoy, amigas y amigos, vamos a tener un tema muy interesante, un tema de un lugar mágico, un lugar que ha sido punto neurálgico en la historia de este país. Me refiero al recinto de homenaje a Benito Pablo Juárez García, que se encuentra en Palacio Nacional. Este recinto se encuentra al norte de lo que es el Palacio Nacional. Este lugar fueron los aposentos de la familia Juárez Maza, y precisamente ahí murió el Benemérito de las Américas. De este tema y algunos otros vamos a hablar. Les pido de favor su comprensión a nuestros invitados y desde luego a nuestro público. En unos momentos más voy a recibir una llamada de del radio de MBS del 102.5 FM, un programa que conduce Jairo Calixto y José Luis Guzmán. El programa se intitula Charros contra Gángsters. Y me van a disculpar, voy a recibir la entrevista, y si me permiten ustedes, para hacerlos también testigos de esta entrevista, voy a subirle el volumen al teléfono para poder escuchar lo que me preguntan, y desde luego también lo que esté contestando, ustedes lo van a poder escuchar. Con esa súplica y con esa disculpa, pues vamos a entrar de lleno a lo que es el día de hoy, el recinto a Juárez. No se vayan, volvemos. A ver, Sergio, ¿quién quiere empezar? Sergio, ¿qué nos puedes decir sobre el recinto a Juárez? Es un lugar maravilloso en el Palacio Nacional, que ya de por sí es un lugar espléndido. Me llama la atención que en el lugar donde está el recinto, Juárez lo manda a arreglar cuando habita el Palacio Nacional por primera ocasión. Él no habita el ala suroeste, que tradicionalmente desde el virreinato los virreyes y quienes estuvieron en Palacio Nacional la ocupaban como aposentos. Él manda a remodelar el ala norte, que es precisamente el lugar que hoy nos ocupa, y allí es donde él habita. La razón es la modestia y la humildad con que Juárez vivía. El otro era el área del virrey, donde había lugares espléndidos, y él hace un recinto sencillo, muy familiar. Eso es lo que le caracteriza, muy familiar, y donde se realizan reuniones y tertulias cada domingo, cada sábado, porque era una vivienda de un hombre sencillo, ejemplar. Esa es la razón. Bueno, ¿y qué otra cosa nos pueden decir? O sea, estábamos hablando de que los presidentes de la República, antes de Juárez, vivían en la parte norte de Palacio Nacional, y él mandó adecuar la parte sur. En la parte sureste. La parte sureste. Y él mandó adecuar la parte norte para habitar de una manera más sencilla. Así es. Sin tanto oropel, digamos, sin tanto adorno, sin tanto lujo, y ser lo que él señalaba, precisamente la medianía de un hombre de Estado, ¿no? Así es. Yo creo que desde los orígenes de Juárez, desde su humilde cuna, hijo de indios zapotecos, que fue un campesino hasta los 12 años, cuidador de ovejas, pues él era un hombre conectado con la naturaleza, con toda la sencillez, y eso lo trae de origen, y todo su desarrollo como adolescente, como joven, siempre está enmarcado dentro de esa forma de vivir. Ahora, en este lugar, en el recinto a Juárez,
es precisamente en donde él muere, y su muerte fue una agonía terrible porque él sufría de angina de pecho, y su doctor Ignacio Alvarado narra en un libro que escribe Héctor Pérez Martínez, Juárez el Impasible, la agonía que él sufrió durante 12 horas, en donde pues él empieza a tener dolores, incluso bajó mucho su pulso, y tuvieron que, para reactivar el músculo cardíaco, echarle agua caliente en el pecho. Esto obviamente, la primera reacción de él pues es, el corazón reacciona, pero le duele terriblemente, y afortunadamente funciona, pero no fue la única. O sea, él reacciona, se recompone, pasan 3 horas, y viene otra crisis, y le vuelven a echar agua caliente. Finalmente, por ahí de la tarde, eso fue por la mañana, por ahí de la tarde, 5 o 6 de la tarde, pues llega a visitarlo Lerdo de Tejada, y con todo el sufrimiento y el dolor, él lo recibe y atiende las cuestiones de Estado. Pero no solo eso, posteriormente llega otro general y también lo recibe y atiende las cuestiones de Estado. Y finalmente, por ahí de las 11:30 de la noche, tras esa agonía, él fallece en su cama. Sí, esto es increíble, esta anécdota que además es real porque, bueno, además está señalada en los anales de la historia. Es precisamente Juárez se encontraba prestando audiencia en ese momento, empieza con su mal que ya lo aquejaba hace bastantes años, llega Camilo, sirvientes de Juárez, para decirle que había gente esperando audiencia, y él dice, oye, háblale al doctor Alvarado porque me siento un poco mal. En ese momento le hacen un espacio a estas audiencias que estaba llevando Juárez. Llega Alvarado, le pregunta, ¿se siente muy mal? Y dice que sí, que se siente muy mal, que le está doliendo más que de costumbre el pecho, y entonces Alvarado ordena ese remedio que señalas que era terrible, pero en esos tiempos lo que buscaban era dilatar las arterias del corazón con el calor. Pero entonces le pide a Camilo Alvarado que le llevara agua hirviendo, aborbollando, y así se lo lleva. Y de esa manera le rompe la camisa al doctor, y de esa manera le hace caer el agua hirviendo en el pecho. Imaginen ustedes el dolor terrible de una quemadura que da el agua a 100 grados centígrados, que es cuando hierve. De inmediato se empiezan a salir pues las lesiones del calor con el agua hirviendo, y reacciona Juárez. Doctor, me está usted quemando. Así es. Perdone si lo lastimo, señor presidente, pero es necesario, le dice Alvarado. Esas palabras quedan grabadas en la historia. Todavía Juárez se incorpora, da algunas órdenes, efectivamente recibe a su secretario de Estado, suspenden las audiencias porque se seguía sintiendo Juárez mal, repiten el remedio de la quemadura del pecho con agua todavía más caliente, porque ya se había enfriado la de la primera ocasión, y bueno, pues, finalmente Juárez muere. Pero recordemos que 1 año y medio antes de ese episodio, en la cama, en el cuarto, que vamos a ver las imágenes, vamos pasando, si les parece, amigos, amigas, algunas imágenes, y vamos comentando sobre este extraordinario lugar que es el recinto de homenaje al patricio Benito Pablo Juárez García. En la cama que vamos a ver, que es una cama de latón hermosa, que tiene un águila imperial, se encontraba 1 año y medio atrás de lo que nos platica Sergio, la esposa de Benito Pablo Juárez García, que es Margarita Maza de Juárez. En ese momento, en su lecho de muerte, Margarita le toma la mano al patricio y le dice, pobre viejo, pronto habrás de seguirme. Pero él no quería morir, no por él, sino por la República, porque finalmente había problemas muy graves, ya se había restaurado la República, se habían hecho, pues, se habían coronado muchas gestas históricas del país. Sin embargo, todavía había problemas muy graves que resolver. ¿Qué les parece? No, también ahí en ese inter, perdón,
el doctor Alvarado. Ahí estamos viendo el recinto de homenaje. Vamos a ver si nos ubicamos en la recámara principal. Creo que ya la pasamos, pero a ver, vamos a detenernos un segundo, porque es precisamente ahí en la recámara en donde muere Margarita Maza de Juárez y posteriormente pues muere el patricio, en donde inclusive le ponen ya después una máscara mortuoria para guardar sus facciones en el postrer momento de su vida. Así es. Y él le pregunta al doctor, aprovechando que la familia sale, él empieza a platicar con el doctor, a narrarle aspectos de su niñez. Aprovecha que la familia sale y le pregunta, mi enfermedad es mortal. Grave? ¿Es grave? Es grave mi enfermedad. Y el doctor, pues buscándole una respuesta, tratándole de decir que sí, busca una respuesta en donde le trata de decir que sí. Que es grave su enfermedad. Sí, señor presidente, lo es. Dice, sea como sea, yo siempre esperaré de pie. Así de pie. Es, así es. Y él sigue narrando la historia de su niñez y no pierde la compostura. Eso asombra mucho al doctor Alvarado. No, y además que va a esperar de pie, porque además él se levantó. En ese momento dice, bueno, sea como sea, yo voy a esperar de pie. Imagínense el dolor de la angina de pecho, el dolor de las quemaduras que tenía terribles sobre la piel, la angustia de saber que estaba seguramente ya llegando a sus últimos momentos, y aún así, de pie, y siguió atendiendo asuntos de Estado. Gus Bonfiglio, a través de Facebook, una pregunta que espero me pueda contestar. ¿Qué ha pasado con el regreso del cuadro del licenciado Benito Juárez García al Palacio Nacional? ¿Se logró o no se ha logrado el regreso del mismo? Recibo un saludo fraternal, deseándole el mayor de los éxitos siempre. Gracias, Gus Bonfiglio. Ahorita vamos a comentar lo que ocurrió con este cuadro. Son dos cuadros, de hecho. Vamos a verlo. Si les parece, vamos a buscar la fotografía que está, porque ese cuadro estaba en el Palacio Nacional. Posteriormente, el presidente Zedillo lo trasladó a Palacio Nacional. Cuando llega el presidente Fox, ese cuadro se lo llevan a Gobernación, y hay un cuadro en Gobernación y una copia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No está en Los Pinos. Ese es el cuadro del que habla Gus Bonfiglio. Nos está señalando este cuadro. Es un cuadro hermoso que tiene pues una historia muy larga. Les voy a decir a ustedes que Tiburcio Sánchez en 1889 fue el que lo pintó por órdenes de Porfirio Díaz y lo puso en el recinto de homenaje al presidente Juárez. Es este cuadro. Y luego hay una réplica también muy famosa de un pintor famoso, de Enrique Dunelli, en 1958. Ese cuadro está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero el presidente Fox lo sacó, expulsó este cuadro y se lo llevaron a Gobernación. Del despacho, de los Pinos. De los Pinos. Sí, había comentado que el presidente Zedillo se lo llevó a Los Pinos, estaba en el recinto Juárez, se lo llevó a Los Pinos. Cuando llega el presidente Fox, no le gustó el cuadro y lo manda a una bodega. Y posteriormente, pues alguien con algo de criterio se lo lleva al Palacio de Cobián, que es el Palacio de Gobernación, donde está Bucareli. Ahí se lo llevan y ahí está todavía ese cuadro. La exigencia de los liberales de México es de que ese cuadro lo llevemos a Los Pinos, que es el lugar donde no debió haber salido, que presida el gobierno el óleo del presidente Juárez. Es un mensaje, si ustedes quieren, romántico, pero también un mensaje republicano. Saludos a través de Facebook que nos llegó de María Guadalupe Cabrera Torres, de Eduardo E. García, de Cecilia González, de la licenciada Gloria Silva, de María Hernández, María Esmirna Espinosa, Juni Orirón García, Laura Chávez, Saúl Efraín Camacho, José Alfredo Vidal. Muchas gracias por sus comentarios, por sus mensajes. Les recuerdo que pueden enviarnos sus preguntas, dudas y comentarios a través de Twitter, tu diputado JGATV, a través de Facebook, tu diputado JGATV, y a través del correo electrónico también, tu diputado JGATV @gmail.com.
los teléfonos del estudio 63 86 76 30. En un momentos más vamos a hacer un paréntesis para entrar a una entrevista de lleno con Charros contra Gánsters, con Jairo Calixto y José Luis Guzmán, que nos están transmitiendo del 102.5 FM MBS. Maldonado, ¿qué nos puedes comentar? Lo importante de este recinto, de este museo, es que está muy bien logrado porque tiene todos los muebles y todos los enseres y todos los adornos de una casa de esa época. A ver, vamos pero viéndolos, principalmente tiene los objetos personales de Juárez que su familia y amigos de él fueron donando para confeccionar este bellísimo vamos lugar. a hacer un corte, bueno, no un corte, sino vamos a recibir una llamada. ¿Ya llegaron? Ah, perdón. Vamos a ver los muebles que nos está haciendo el licenciado Maldonado. A ver, perdón, continúa, por favor. Estabas comentando de los muebles. De los muebles está una sala de estar, ya mencionaron la recámara ampliamente, está su despacho presidencial, su sala donde recibía a las personas de más íntima relación. Y de una manera austera. De manera sencilla, porque tenía su despacho dentro del Palacio Nacional, el despacho presidencial que hoy todos conocemos como tal. Recordemos que años antes, pues veníamos de un imperio de Maximiliano de Habsburgo, que tenía todo lujo austriaco, afrancesado, de una manera, pues como las cortes europeas se acostumbraba, claro. y aquí una austeridad republicana. Total. Entonces era el lujo, ahí en Castillo Chapultepec, que además Juárez pudo haber llegado a gobernar desde el Castillo Chapultepec y también se negó a hacerlo. Esto es muy interesante, no solamente se negó a gobernar desde el ala sur, que era el lugar de los virreyes, él gobernaba desde el Palacio Nacional Norte, que era una situación austera que él mandó a hacer, y rechazó también el lujo imperial del Castillo Chapultepec. Así es. Y además, le dijeron, bueno, hay que remodelar el castillo, es muy ostentoso. Y no quiso, dijo, no, dejémoslo para la historia. Se quedó tal cual. Se quedó igual, para que vean cómo estaba el imperio, cómo gobernaba el imperio y cómo gobernaba la república, cómo gobernaba Benito Juárez con todo su gabinete, que eran de una generación de intelectuales, de liberales, de austeros y de republicanos. Aquí lo que llama la atención de la creación del recinto a Juárez es que es por orden de Porfirio Díaz, quien manda primero crear un busto con los restos de los cañones y de las balas que se hubo en la batalla de Puebla. Pero eso es el busto. El monumento, no el busto, es el monumento. A ver, vamos a ver el monumento que está a la entrada del recinto a Juárez. Esta obra, que es una obra magnífica, es Juárez que está sentado, ahí está, lo estamos viendo. Es un Juárez completo. Sí, exacto. Que está sentado. Está en la puerta de Palacio Nacional, de la Puerta Mariana de Palacio Nacional. Y Juárez lo mandó a hacer efectivamente Porfirio Díaz de homenaje al patricio, pero mandó fundir todos los cañones que participaron en 2 batallas en contra de las tropas francesas y también las balas disparadas por los propios franceses. Entonces se fundió ese hierro, ese bronce también, y lo vaciaron en esa escultura de Juárez. Es decir, Juárez toma vida aquí con los cañones y con las balas del ejército invasor y de los conservadores también. Eso es lo interesante de que quien al final fue su enemigo político, Porfirio Díaz, con el plan de la novia, no queriendo que se reeligiera una vez más el presidente Juárez, al final fue su enemigo, pero es el primero que le rinde homenaje. Bueno, y eso es lo interesante, era un enemigo político. Era muy interesante, pero porque recordemos, es que Porfirio Díaz se forja en las filas liberales cuando el presidente Juárez precisamente pues está tomando, primero vence a los conservadores,
el Porfirio Díaz, muy joven, apoya a las tropas liberales en contra de los conservadores. Más tarde, pues los 6 años de intervención francesa, también Porfirio Díaz está al lado de Juárez y es uno de los héroes más importantes en la batalla de Puebla. No solamente el general Zaragoza, Ignacio Zaragoza, que él estaba en primera línea, sino también pues toda la... Los juchitecos. Los soldados juchitecos que llevaba el propio Porfirio Díaz logran el triunfo de la batalla. Y además, Porfirio Díaz es el que entra con todas las tropas liberales a la restauración de la República en el Distrito Federal. Y es el que le entrega prácticamente el poder a Benito Juárez, lo recibe ya a nombre de todos los grupos liberales en la restauración de la República. Entonces, finalmente eran amigos y eran correligionarios. Hubo el rompimiento, efectivamente, como lo dices tú, licenciado Maldonado, hubo el rompimiento cuando viene el plan de la Noria, cuando quería participar en la contienda presidencial en contra del propio Juárez, Porfirio Díaz, y es vencido en ese plan de la Noria fue deshecha, ese plan fue deshecho, y curiosamente la leyenda del plan de la Noria era sufragio, era no reelección. Es decir, Porfirio Díaz se levanta en contra de Juárez para evitar una reelección de Juárez, y es la primera bandera política importante que tiene Porfirio Díaz en la República, y fíjense ustedes cómo acaba la vida, cómo el principio es fin, principio. Empieza con una bandera de no reelección y termina su mandato con una bandera de no reelección con otro masón que es precisamente Porfirio Díaz. Porfirio Díaz. Lerdo. Lerdo de Tejada. Lerdo de Tejada sustituye a Juárez, pero luego es vencido por el propio Porfirio Díaz y a partir de ahí, pues todas las reelecciones que se aventó. Así es. Y es vencido hasta Francisco I. Madero, que era otro masón, grado 33, y habremos de hablar de esto en unos minutos. Vamos a ver el video El verdadero Juárez del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que dura 2 minutos 45 segundos. Adelante. Como uno de los inmuebles coloniales más antiguos y grandes del país, con 40,000 metros cuadrados de superficie, se erige el Palacio Nacional, situado en el centro histórico de la Ciudad de México. Vamos a iniciar nuestro recorrido titulado El verdadero Juárez en Palacio Nacional, visitando 3 sitios específicos. Los murales de Diego Rivera en la escalera monumental de este magnífico edificio, en donde vemos todo un recorrido por la historia de México, donde Benito Juárez jugó un papel muy importante en el siglo XIX. La escalinata monumental de Palacio Nacional, en donde se encuentran los murales de Diego Rivera, nos muestran una panorámica de la historia de México, en donde está inserta la labor de Benito Juárez. Benito Juárez fue un personaje muy importante porque alrededor de él gira el pensamiento liberal del siglo XIX. La promulgación de las leyes de reforma después de la culminación de la guerra del mismo nombre entre los años 59, 60 y 61 del siglo XIX. Posteriormente nos trasladaremos al recinto legislativo en donde se promulga la Constitución del 57, siguió funcionando durante el gobierno de Benito Juárez, fue abandonado por a raíz de la entrada de los franceses a la Ciudad de México, y después, con la restauración de la República, volvió a utilizarse. Desde luego que la labor de los legisladores de aquella época es muy importante y al respirar este ambiente de este recinto podemos sentir y tal vez hasta escuchar las voces de los diputados que aprobaban o desaprobaban. Bueno. Diputado, listos. En un momentito José Luis le toma la llamada, ¿sí? Ya estamos al aire, muchas gracias. Sí, lo voy a enlazar y ahorita le contestan. Gracias. Muchas gracias. Estamos transmitiendo también en el 102.5 FM, Charros contra Gánster. Paperito habla. Exigen
Estamos un poquito con anuncios. Vamos a entrevistarnos con Jairo Calixto y José Luis Guzmán. Charros contra Gangsters es mucho más que solo un programa de radio. Es el erotismo del chiste malo. Si quieren seguimos platicando del recinto Juárez, mientras escucho ahorita, y ahorita les comento. Lo interesante de esto es que son sitios que el público puede tener acceso y visitar. Y yo creo que es uno de los lugares más hermosos porque se aprovecha y se visita el Palacio Nacional en todo su esplendor, la zona de atrás, porque siempre vemos el palacio en donde el presidente da el grito, donde el presidente ve el desfile, pero olvida que tiene, no como oficina, sino como lugar museo, que es extraordinario. Sí, ahora lo que comentaba el licenciado sobre Porfirio Díaz, pues él siente admiración y además respeto por Juárez y inicia una serie de actividades conmemorativas. Develó una placa en la habitación donde él muere en 1890, manda hacer la estatua de bronce que usted comenta, El hemiciclo a Juárez, en fin, una serie de actividades para recordar al Benemérito de las Américas. Se cortó. Sí. Vamos, ahorita marcan. Sí, entonces, pues en realidad, aquí lo tengo. Finalmente en 1857, el 18 de julio, el presidente Ruiz Cortines inaugura el recinto a Juárez, como hoy lo conocemos. Este funciona hasta el año 1993 porque precisamente en el ala norte empieza a tener problemas en su cimentación y entonces durante 5 años se encuentra en remodelación y es hasta 1998 cuando se reabre nuevamente. Ese problema de remodelación fue más problema de subsuelo para nivelarlo y evitar que se siguiera hundiendo esa zona. Vamos a agradecer los saludos a través de Facebook de Pedro Gómez Olmedo, de Eduardo García, de Karina Torres, de Kena Hernández, de Daniel Toepilus Amadeus, Marisol Rueda, Israel Barak. Les recuerdo que nos pueden enviar sus preguntas a través de Facebook, a través de Twitter y a través de nuestro teléfono al estudio 6386-7630. Ahora, el recinto a Juárez cuenta con 7 salas. La sala 1 muestra a Juárez como gobernante y político liberal. Exhibe objetos que denotan su investidura como gobernante, destaca la banda presidencial y algunos bienes como un bastón de mando elaborado en caña de la India y una pequeña charola de plata. Se muestran también medallas y condecoraciones que le fueron otorgadas en vida. Y sus arreos masones, de masón, y también una serie de documentos muy importantes, entre ellos, desde luego, está el acta de función, está una serie de documentos que él llegó a firmar y su banda presidencial en esa sala. Pero hablabas de 7. Sí, la sala 2 es el área de exposiciones temporales, ¿no? Ahí se llevan a cabo exposiciones temporales. La sala 3 es importantísima, dedicada a las leyes de reforma. Toda esta sala habla de las leyes que promulgó Juárez en la reforma. En la sala 4 precisamente es donde están los arreos masónicos que él utiliza y las medallas que recibió como miembro del rito nacional mexicano. Ya estamos aquí. Estamos en la llamada con MBS. Lo recibí el viernes 3 de mayo en el Hotel Camino Real de Polanco. La selección se hizo en base con la evaluación realizada por la Selección y Evaluación, integrada por los vicepresidentes de Análisis, de Estudios y Académico, bajo los parámetros de estandarización metodológicos de impacto social. No entendieron nada, ¿verdad? Yo te voy a encargar, no, todo. Tú dale, Miguel, tú dale. Bajo los parámetros de estandarización metodológicos de impacto social, de imagen pública, de calidad, administrativos, de análisis de su presencia en medios de comunicación y de innovación en sus programas. Ah, claro. Era lo más lógico. Es importantísimo. Diputado Jorge Gaviño, diputado local aquí en la Asamblea,
por el partido Nueva Alianza. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Jairo y José Luis, muchas gracias por la entrevista, me pongo a sus órdenes. Oiga, de verdad, y yo le soy completamente honesto, suena como medio, de broma, que hay un premio al mejor diputado. ¿Por qué no nos enteramos de esto antes? ¿Y cómo podríamos, cómo fue que se lo ganó usted, mejor dicho? Ser diputado para ganarte uno. ¿Cómo podríamos votar nosotros? Pues miren, yo creo que cumpliendo con la obligación que tiene uno, cada representante popular, tenemos la obligación de servir a la gente que nos eligió. Esa es nuestra obligación, realmente yo tampoco sé por qué lo gané, finalmente es un premio que sí considero, porque inclusive cuando está leyendo cuáles son los impactos y cómo se hizo para llegar a tener el parámetro del mejor diputado, pues realmente pues sí es un premio inmerecido. Yo lo que sí les puedo decir es de que estoy poniendo todo mi esfuerzo para tratar de estar en contacto con los electores y estar tratando de hacer las mejores leyes. Esa es mi postura y así seguirá siendo hasta que terminen los 3 años de servicio. Pero digamos, ¿cómo te enteraste de esta? Después de que eres ganador, es como cuando te mandan un mensaje, ya ganó un coche, pero nada más tienes que depositar sin colgar varias monedas. Pero ¿cómo te enteraste? ¿Cómo te dijeron? Bueno, llegó un oficio de la Institución Mexicana de Evaluación, del Instituto Mexicano de Evaluación, en donde me estaban comentando que yo había sido propuesto para ese premio. Bueno, lo leí, me dio gusto que alguien me hubiera propuesto, no sé quién, y al cabo de algunos meses me comentaron que mandara mi currículum, lo mandé, y también a los pocos días ya me dijeron que había sido yo pues electo como de los 3 mejores diputados en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Pero había otros que entonces eran 3, la primera corte, digamos, eran de 3. No, habían en un primer corte como 10 propuestos y posteriormente se fueron eliminando los nombres, no sé la forma, y al último nos comunicaron a 3 diputados, a la diputada Miriam Saldaña del PT, al diputado Sesma del Verde Ecologista y a un servidor. Nos entregaron el premio entre otros diputados de toda la República. En total fuimos 44 premiados de los diputados locales de toda la República y también federales. No, bueno, pues esto ya casi te dan un auto, pero está muy bien pero digamos, ¿tú por qué crees que lo ganaste? ¿Y qué crees que te llevó a obtener este reconocimiento? Bueno, es que mira, yo soy el único diputado que tiene ahorita un programa, digamos, de televisión vía internet, que inclusive ahorita estamos transmitiendo en vivo, están escuchando la entrevista que nos están haciendo favor de hacer. No, un saludo a todos tus... Estamos dobleteando, todos los televidentes, internautas y demás. Exactamente, entonces estamos transmitiendo desde la Casa de Gestión, que además quiero decirte, y ojalá un día nos acompañen, es la Casa de Gestión más grande de la Ciudad de México, que está en la Roma Sur, en Linares número 74. Tenemos una serie de actividades, desde servicios médicos gratuitos, odontología, oftalmología, danza, baile, guitarra, tenemos una casa de cultura, todo eso lo estamos haciendo en el Distrito Federal y te quiero decir que es la más grande del Distrito Federal, esta casa de cultura. Además, pues hemos presentado 7 iniciativas que son de alto impacto, entre ellas una que ya se resolvió favorablemente, que es el arraigo. Seguramente ustedes comentaron el asunto de que se quitó el arraigo en la Ciudad de México y la primera iniciativa que se presentó fue de un servidor, la segunda iniciativa la presentó la diputada Miriam Saldaña, que era similar a la mía, y luego llegó una tercera iniciativa de parte del jefe de gobierno que coincidía con las otras 2 iniciativas y finalmente se logró quitar la figura del arraigo en la Ciudad de México, cosa que es muy importante. Sí, es que era una figura temible, te agarraban y te metían en un hotel de mala muerte ahí, todo gachos, o te dejaban ahí a ver hasta qué hora se armaba el caso, a ver si te encontraban algún detalle ahí para denunciarte, qué sé yo, era un poco extraño. Por lo menos, digo, si no lo quitaban, por lo menos que fuera en un hotel de 5 estrellas. te detenían para investigar, en lugar de investigar para detenerte. Era en contra de todos los derechos humanos, y qué bueno que se quitó esta figura. Esa fue una de las iniciativas y fue la primera que presenté. He tenido otras iniciativas muy importantes que, mira, te comento una, que es precisamente que todos los niños de las escuelas primarias y secundarias oficiales tengan la posibilidad de tener agua a libre demanda potable, es decir,
que tengan bebederos de agua potable. No es posible que solamente el 20% de las escuelas en la ciudad tengan bebederos. Estamos, ¿Solo el 20%? solamente el 20%. Estamos tomando agua de las cisternas, nuestros niños están tomando agua de las cisternas y agua de los tinacos, porque bueno, por ejemplo en Iztapalapa, que el agua llega cada 15 días. No, claro. Imagínate que estén tomando nuestros niños, que es lo más valioso que tenemos, o sea, ¿qué es más valioso que nuestros niños y niños? ¿Y qué es más valiosa que el agua como elemento de subsistencia? Entonces, la iniciativa que presenté se refiere a que todas las escuelas públicas, primarias, secundarias y kinder, tengan acceso a libre demanda para los niños y niñas. No, eso está muy bien, porque si no salen como el sonecito que tenemos aquí, ya que también es producto de esa agua turbia. Así es. Que no haya agua. Sí, exacto. No, pues enhorabuena por este logro, diputado, y bueno, y ya se invita a algo, ¿no? Una pachanga, alguna cosa para celebrar. Vamos a celebrar. ¿Qué te parece si nos acompañan ustedes un día aquí en nuestro programa de TV? Transmitimos 3 días a la semana y para que yo los entreviste a ustedes ahora, para que vean lo que se siente. Ah, está bien, pero tienes que llevar unos tacos de cochinada, porque si no... La vida no tiene sentido. Así pues es. Muchas gracias, diputado Jorge Treviño Ambrí. Gaviño. Pero me pusieron mal aquí estos mexicanos, pero del Nueva Alianza. Local por el partido Nueva Alianza. Y bueno, además con el PT se juntaron, fíjense nada más que es lo que se supone que no se llevan, y bueno, ya hay un punto de unión. Y con el verde también. Se aliaron ahí. Muchísimas gracias y felicidades. Jairo, José Luis, muchas gracias por todo, un abrazo fraterno. Muchísimas gracias, diputado Jorge Gaviño, diputado local por el partido Nueva Alianza. Se llevó el Premio Nacional Tlatuani 2013 a los mejores diputados. Y un día, fíjate, deben hacer un premio a los mejores comedores de tacos de cochinada. ustedes, claro, como nos invadieron un montón de ratas, gatos tirados, salpicados. Sonecito me fui, Sonecito se quedó solo. A ver, de nuevo, mete orden aquí. ¿Quién fue? Yo me puse a trompear el plato, pero Sonecito me echaba más tacos encima de la cabeza. Ya le decía yo, no toques. Oye, esta Viteoluz está muy enojada porque no la invitamos, está muy buena. Viteoluz dice, no, pues no fueron unos... Bueno, pues fue una entrevista en el programa Charros contra Gánster. Jairo Calisto y José Luis Guzmán nos hicieron favor de entrevistar. Transmitieron desde 102.5 FM MBS. Volvemos en unos segundos. Bueno, pues habló de 7 salas, 7 lugares de el recinto Juárez. Sí. Les quiero decir que este número 7 no es casual, todo es causal, es decir, hay una causa, y esa causa es precisamente de la numerología. Juárez, igual que todos los masones, tenía números de acuerdo a ciertos simbolismos, como el 3, por ejemplo, el 3 que básicamente implica libertad, igualdad, fraternidad, que si tuviéramos estos 3 puntos fundamentales en el trato cotidiano, otra cosa sería del mundo. Libertad, porque tenemos no solamente la libertad de tránsito, la libertad de imprenta, la libertad de pensamiento, la libertad para ir a donde queramos, la libertad de culto, sino que además tenemos la libertad espiritual, que es lo más grandioso que se puede tener. Luego, la igualdad. Todos los hombres somos iguales, no importa que seamos negros, que seamos de ojos rasgados, que seamos amarillos, que seamos blancos, todos somos iguales sin importar la raza, el credo o ideología. Somos iguales, hombres y mujeres, y somos iguales porque tenemos el mismo origen, tenemos las mismas necesidades, tenemos el mismo destino. Entonces el número 3 es simbólico, libertad, igualdad, y luego la fraternidad que nos debemos como hermanos, porque si tenemos el mismo origen, somos hermanos, hayamos venido de donde hayamos venido, como dicen por ahí, haya sido como haya sido, como haya sido el asunto de cómo llegamos a este mundo, somos hermanos. Entonces, libertad, igualdad, fraternidad. Pero luego también tiene los masones el número 5, algo de místico, de misterio, de esotérico. Y luego también el número 7. Y luego por último el número 9,
que nos lleva esos números combinados al número 12, que otra vez nos regresa al número 3, porque el 12 es 2 más 1, 3 otra vez, y así otra vez empezamos con estos números que son misteriosos desde el punto de vista esotérico y desde el punto de vista histórico también, porque si estamos hablando de Juárez y estamos hablando de 7 salas, ¿por qué no 8 o por qué no 6? ¿Por qué 7? Bueno, porque 7 era precisamente el número místico de la masonería en esos momentos, como sigue siendo actualmente. Sí, el gobierno de Juárez y los diputados de aquella época, había un gran número de masones que lo conformaban, pero pertenecían a distintas logias. Por lo que estudié, el tema de que Juárez inició en una logia en Oaxaca y posteriormente Espejo de Virtud se llamaba. A la Logia Nacional y adopta un nombre, es un nombre a partir de que es ya iniciado, que me llamó mucho la atención, de Guillermo Tell. Eso lo comentamos en algún otro programa, en donde dijimos que todos los masones, cuando son iniciados, reciben un nombre simbólico, precisamente que es el que les nace a ellos. Así como el padre, o la madre, o la familia, escoge el nombre de la criatura, ahora cuando se es iniciado y se reflexiona, se le pregunta cómo quieres que se te llame. Y entonces el iniciado, el profano en ese momento, escoge un nombre, y el nombre es el arquetipo que va a seguir toda su vida. Decía Jorge Luis Borges, si el nombre es arquetipo de la cosa, en el nombre de la rosa está la rosa y todo el Nilo, en la palabra Nilo. En ese momento, cuando Juárez escoge ser Guillermo Tell, estaba fijando un destino, un atos, una forma de seguir ese pensamiento, que era precisamente llegar a ser como él, como Guillermo Tell, que le quitaba dinero a los ricos para dárselo a los pobres, y no como ahora que hay muchos políticos que son como Tell Robin, es decir, le quitan dinero a los pobres para quedárselos ellos, para volverse ricos ellos. Vamos a ver un video del recinto a Juárez y vamos a ver un poquito lo que dice Maldonado de aquel simbolismo que existe también en la antigua Cámara de Diputados, donde se promulgó la Constitución de 1857, la Constitución juarista. Vamos a unos segundos, por favor. Perdón, ¿querías comentarlo? En las salas, la sala 5, para nuestros amigos que nos están viendo, se llama Vida Republicana. Ahí vamos a ver pues el tipo de vida que se llevaba, las habitaciones, lo que hacían, las tertulias que llevaban a cabo, ¿no? Vamos a ver el video, si les parece, y ya vamos a ver las cosas. Cámara de Diputados. Estamos viendo la antigua Cámara de Diputados, que tiene un gran simbolismo masónico también. Ustedes van a ver ahí enfrente donde está el cortinaje rojo, que ahorita vamos a ver. Vamos a ver un símbolo que se llama gorro frigio. Alguien me preguntaba, oye, es como un corazoncito, ¿qué es eso? No, es un gorro frigio. El gorro frigio tiene sus orígenes en el dios Frigio, que es un dios griego que simbolizaba la libertad. Acá arriba, lo que estamos viendo ahorita, es un ojo radiante, un triángulo radiante, un ojo que todo lo ve, que luego está en muchas catedrales del mundo, que pusieron los masones en su oportunidad. Es un triángulo radiante con un ojo en medio, pero si vemos alguna simbología egipcia, vamos a ver también lo mismo, un triángulo con el ojo de Horus.
que es el ojo izquierdo que pierde en la batalla con su tío Set. Es la misma simbología que, bueno, valdría la pena también referirse al triángulo radiante masónico, y al anterior, que es el de Horus, el ojo de Horus que pierde en la batalla que se da en la isla del Medio. Ahorita que estamos viendo precisamente el gorro frigio, que es un gorro rojo, que generalmente utilizan también todos los duendes de las caricaturas. Ustedes ven, por ejemplo, a Blancanieves y los 7 enanos, van a ver que los 7 enanos son 7, tienen su gorro, y ese es una representación también del gorro frigio. Pero si ven ustedes a los pitufos, que son azules, el único gorro rojo es el de Papá Pitufo, que es este gorro, que es el gorro de la libertad, el gorro frigio. Cuando los esclavos en Roma eran liberados, iban a dar 3 vueltas alrededor del dios frigio y se ponían un gorrito como este, y eso significaba que estaban la libertad. Desde entonces, en todo el mundo, ese gorro Estados Unidos tiene también este gorro frigio, que el dólar, si ustedes ven el dólar, van a tener el triángulo radiante, el ojo que todo lo ve, y una pirámide trunca, una pirámide truncada. Todas esas cosas vienen de la historia de la masonería, y no podía estar tampoco ajena en la época juarista. Lo que acabamos de ver en ese recinto consagrado a la verdad y a la virtud, así se lo consagró en un principio, era una logia masónica, pero era también la Cámara de Diputados, donde se consagró la Constitución del 57. Todavía ustedes pueden observar, si tienen ustedes un tiempecito, no dejen de pasar la oportunidad de ir al recinto Juárez, de ir con la familia a conocer ahí todos los artefactos que hay ahí. Ahí hay espadas francesas que les quitaron los republicanos a los franceses, hay mandiles de la masonería de la época de Juárez y de Juárez mismo, existe la camisa que le lavaba Margarita Maza de Juárez muchas veces a Juárez, porque tenía pocas camisas, y de tal manera que a veces la mujer Margarita Maza tenía que voltear el cuello de la camisa para que no se viera ya lo desgastado del cuello, y le daba vida otra vez volteando el cuello para darle un poquito más de vida a la camisa. Imagínense ustedes, descosía el cuello. Ajá. Y lo volteaba y lo volvía a coser para que otra vez tuviera vida el cuello de la camisa y no se viera tan desgastado de tantas puestas que tenía y tantas lavadas que tenía la camisa. Imaginen ustedes lo republicano, lo austero. A ver qué políticos ahora hay de estos. Yo quisiera que ustedes dos, como políticos, llegaran así, con una austeridad republicana como el propio Juárez llegaba. Yo lo que quiero mencionar es muy cierto esta sencillez que hemos estado repitiendo, que en ese recinto, en esa Cámara de Diputados, cuando no era la sesión ordinaria, ahí se reunían los masones, ahí tenían sus sesiones, y en ese lugar fue donde fue ungido Benito Juárez por una serie de personalidades que en ese momento manejaban y dirigían la logia. Era fue iniciado. Sí, es iniciación. Cuando se hace una iniciación, que además quiero decirles una cosa muy interesante para que de una vez remachemos bien, siendo presidente de la República Benito Juárez, no aceptó otro puesto que no fuera el de guardatemplo interior. El guardatemplo interior es aquel que se pone en la puerta, por dentro del templo, para abrir y cerrar la puerta y poder dejar entrar a la gente que toca el templo. No aceptó ningún cargo de dignidad, es decir, no fue dignatario de la logia. Él quería ser el primero entre los iguales y fue el puesto más humilde de la maestría como guardatemplo interior. Nada más para que se den ustedes idea de quién era ese personaje. Saludos a través de Facebook de Pedro Gómez Olmedo, de Eduardo E. García, de Karina Torres, de Kenia Hernández, ya lo dije, Daniel de Marisol Rueda, de Isaac Barak, de Fer Paz, de Sabet Chap,
muchas gracias por sintonizarnos y por escucharnos y por ser nuestros televidentes. En algunos programas anteriores nos preguntaba Maldonado si era televidentes o eran cibernautas. Son cibernautas, pero a través del ciberespacio estamos siendo televidentes, los que ven de aquel lado, tele, lejos, videntes, visión lejana. Estamos lejos de ustedes, pero cerca de nuestro corazón. ¿Qué otra cosa pueden comentarnos del recinto Juárez? Bueno, en la sala 7 se llama Es la Patria Juárez. La figura de Juárez a su muerte se convirtió en un símbolo, y ahí pues hay muchas cosas que elaboraron que tienen, digamos, una simbología juarista, ¿no? En esa sala. Y bueno, pues también está el salón de homenajes presidido por un busto de bronce de don Benito Juárez. Regresemos a las salas. Decías que son 7 salas. Son 7. Esta última es ya post-mortem de Juárez, es decir, la Patria Juárez. En todas las iniciaciones, yo platicaba hace varios días que quisiera hacer el camino a Santiago de Compostela, y lo voy a hacer, y vamos a comentar aquí largamente esta experiencia que seguramente será inolvidable. El último punto de Santiago de Compostela no es llegar a la propia catedral de Santiago de Compostela, porque ahí enterraron al iniciado, enterraron a Santiago supuestamente. Ahí está la muerte de Santiago, está el cadáver, pero ahí no termina la peregrinación, termina en Finisterre, es decir, en el último punto del planeta, en ese momento de la Tierra conocida, el fin del mundo, Finisterre, el último punto, ahí termina esa peregrinación. Así también aquí hay 6 salas que son Juárez en la Reforma, Juárez en la Intervención Francesa, Juárez, etcétera, etcétera. Al último es la Patria Juárez, es ya cuando Juárez trasciende, y es la última sala, la sala 7. La sala 7, efectivamente. Y pues bueno, por ahí se nos quedó alguna leyenda que la comentaremos sobre la muerte de Juárez, en el sentido de que pues es una leyenda con carácter masónico, porque se decía que un masón no puede matar a un gran maestre, y la leyenda estriba que él merecía la pena de muerte por matar a un gran maestre, que en este caso fue Maximiliano. José Luis, a través de Facebook, una felicitación al diputado Jorge Aviño por el premio recibido, y una pregunta: ¿qué país le otorgó el título de Benemérito de las Américas y en qué año? Fue Colombia. El país de Colombia efectivamente le entregó, lo declaró Benemérito de la Patria y de las Américas. El año no lo sé, pero seguramente fue ese mismo año, al año siguiente. Vamos a checarlo, a ver que nos haga favor nuestros grupo técnico de auxiliarnos, y con mucho gusto le damos ahorita el dato. Yo quisiera hacer una precisión con todo respeto a Sergio. Yo creo que no fue su muerte lo que marca el convertirse en un símbolo. La vida que llevó en esa república, que anduvo por toda la república, su gobierno, en Chihuahua, llegó hasta Juárez, estuvo en Saltillo, estuvo en San Luis Potosí, Guanajuato, ese gobierno itinerante. No, de hecho le llaman Juárez el trashumante. El trashumante. Porque Juárez, mientras Zuluaga, mientras el mismo Maximiliano de Habsburgo despachaban en Palacio Nacional y en el Palacio de Chapultepec, Juárez en su carroza negra, pues llevaba sus papeles, sus diarios y unos libros que eran prácticamente la historia de este país, y haciendo historia. Le decían Juárez el trashumante por eso. Por eso, y además él era el gobierno, y en donde él se instalaba, en Durango, ahí estaba la sede del gobierno de México. Y esa carruaje, la Diligencia Negra, hizo un programa en la televisión mexicana que marcó historia. Precisamente se llamaba La Carreta, si mal no recuerdo, de Televisa, en donde el personaje es Juárez. Esa sí no la vi, la verdad es que no la vi, pero sí recuerdo el asunto de la carreta, el carruaje negro. Se decía que ahí cabía el gobierno,
y generalmente lo acompañaba Lerdo de Tejada y José María Iglesias en esa carroza o carruaje. Cuando muere Juárez, en Palacio Nacional, fueron a buscar a Ignacio Ramírez, que era, si no mal recuerdo, presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y Ignacio Ramírez, el nigromante, que era un personaje cultísimo, muy culto él, indígena como Juárez, de raza pura, se había distanciado de Juárez en los últimos años, precisamente por la reelección de Juárez. Ignacio Ramírez no quería que Juárez se reeligiera y quería abrir la posibilidad de gobierno. Sin embargo, cuando supo de la muerte de Juárez, pues se reconcilia con él, quiso llegar a los últimos momentos de su vida y pronunció un discurso muy importante. Me están comentando que el 2 de mayo de 1867 el Congreso de Colombia decretó a Juárez benemérito de la patria y de las Américas, precisamente. Y bueno, llega este personaje que les comento, que es Ignacio Ramírez, que pues era símbolo del indigenismo, era un erudito y además muy humilde, más que Juárez todavía, porque Juárez llegaba a vestir de levita. Ignacio Ramírez con su capa negra derruida, digamos, roída por el uso, el mal uso que se le daba, porque finalmente pues él se sentaba en las banquetas o en donde hubiera espacio, daba clases en un salón de clases o en la calle. Había comentado yo que lo confundieron con un mendigo, siendo ministro de Juárez. En Ciudad Juárez, precisamente. Lo confundieron con un mendigo, y un policía, un gendarme, lo quiso detener por mendicidad. Y cuando se lo quiso llevar, pues sacó su credencial de Juárez, dice: soy ministro de Educación Pública. Imagínese usted la sorpresa del gendarme, del policía, que está con un ministro y lo estaba confundiendo con un mendigo. Qué esperanzas que ahora, imagínense ustedes, estos personajes que viajan en camionetas blindadas, con vidrios polarizados, que tienen propiedades, que se las donan, que se las regalan, que las compran y que tienen muchísimo dinero, y ese dinero ¿de dónde se transfirió? ¿De quién era? Seguramente lo heredaron, no creo que haya sido mal habido. Probablemente no. ¿Qué otra opinión nos podrías decir? Bueno, estamos hablando de Ignacio Ramírez. Ignacio Ramírez, concluyo con esto la idea para darte la palabra, Maldonado. Cuando la España todavía imperial, la España que quería todavía colonial, que quería regresar por sus fueros a México, empieza a criticar al indio Ignacio Ramírez. Ignacio Ramírez le contesta con una poesía muy sarcástica, muy dura, y más o menos dice así, y se refería un poco a los españoles estos, no a los españoles, no a Cervantes, no a los grandes españoles, sino a los españolitos estos que todavía querían tenernos bajo su égida, bajo su dominio. Y entonces Ignacio Ramírez le dice: cuando un perro caminero pasa por una ciudad, goznes de la vecindad salen a olerle el trasero. El mastín, seguro y fiero, seguro de su destino, desafiando el desatino de la turba que babea, alza la pata, los mea y prosigue su camino. O sea, de plano, Ignacio Ramírez decía: bueno, cuando un perro caminero pasa por una ciudad, otros perros del barrio pues salen a olerle el trasero, y este mastín, seguro y fiero, pues alza la pata a los medios y sigue su camino. Eso es lo que decía que hicieron los españoles cuando lo criticaban a él, porque hablaba de la independencia de México, que hablaba de la República Mexicana y no de un imperio ni de Maximiliano de Habsburgo. El mastín es un perro. Es un perro bravo. Enorme, de una estampa, de una presencia que llama la atención. Claro. Y haberlo dicho de esa manera es que se consideraba un perro fino, un perro fuerte, un perro que impone. Sí. Él fue el que tuvo un debate con Emilio Castelar, Ignacio Ramírez,
No lo sé, no no lo lo desconozco. recuerdo, no lo recuerdo yo tampoco, pero muy Pero buena. tenía debates seguido, porque, pues, bueno, tuvo debates con Juárez, y Juárez le tenía respeto porque la intelectualidad de Ignacio Ramírez era muy impresionante. Bueno, él le decían el nigromante. Nigromante significa brujo, significa divino. Le decían así porque en una ocasión, cuando un alumno de él es asesinado, él llega con su capa negra, entra, se hace un silencio cuando entra él, este personaje barbado con una barba muy rala, digamos, porque era indígena, Claro. pero se dejaba la barba larga, entonces poca barba, pero muy larga. Entonces entra y de pronto ve el ataúd, abre el ataúd, se le queda viendo al cadáver de su alumno y empieza diciendo, ¿quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Fue él, verdad? Y señala a un alumno también. El alumno, cuando se siente descubierto, sale corriendo, lo apresan y confiesa que él había matado a su compañero. A partir de ahí es el nigromante, Ignacio Ramírez. Qué duro. Para poder hablar del recinto a Juárez, tuve necesidad de interiorizarme un poco en su vida. Yo creo que valdría, no sé cuántos programas podríamos hacer tan importantes de la vida de Juárez. Por lo pronto ya no, porque se No. nos acabó el tiempo. Ya lo sé, pero estoy hablando de nada más su vida en Oaxaca, su carrera judicial en Oaxaca, hasta llegar a ser ministro de la Corte allá en Oaxaca. Qué interesante vida. Pues amigos, se nos fue el tiempo, lamentablemente. Como dice Maldonado, pues da para muchos programas. Nos vemos por lo pronto el lunes próximo, pero el jueves a las 8 p.m. respuestas, donde nos acompañará la delegada de Iztacalco, Elizabeth Mateos. Antes de respuestas, a las 7 de la noche, a las 8. A las 8 tenemos el otro rostro de la trata, no se lo pierdan. Entonces, el jueves a las 8 de la noche, el otro rostro de la trata. A las 9, respuestas con la delegada de Iztacalco. Pero mañana tenemos una cita con los abogados. Pregúntale a tu abogado. Hasta el viernes próximo. Ya me hice bolas, ya pensaba que estábamos el jueves. Entonces, lunes que, a ver, ayúdenme ustedes, amigos. Historias, leyendas, anécdotas y tradiciones. Jueves, el rostro de la trata a las 8 de la noche y a las 9 de la noche, respuestas. Y el viernes a las 9 de la noche, pregúntale a tu abogado. Amigos, hasta la próxima. Gracias.